Buenos días, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema donde ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y luego enviarlas para yo poder revisarlas y colocar su nota. Antes de iniciar, quiero desear que todos ustedes se encuentren bien de salud, en unión de toda su familia. Bueno, alumno, aquí le estoy mostrando dos dibujos para que ustedes analicen cuál es el tema de hoy día. Muy bien, ¿no es cierto? Aquí llegando Cristóbal Colón al continente americano y acá están los españoles con los indígenas, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a hablar entonces de las colonias europeas en América. La situación de España y sus colonias en América. Ustedes saben que los españoles nos invadieron en el año 1432, ¿no es cierto? Con la captura de Atahualpa, y entonces los españoles se hicieron dueño absoluto del Tahuantinsuyo, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿quiénes gobernaban esto? Lo gobernaba el rey. ¿Y el rey dónde estaba? En España. ¿Y quién era el que gobernaba en el Tahuantinsuyo? Era el virrey, ¿no es cierto? Entonces, para formar o tener una buena gobernación, entonces empezaron a dividir los territorios conquistados por los españoles, ¿no es así? Muy bien, entonces, señores, empezaron a formar los virreinatos. Más adelante vamos a ir avanzando y explicándote, ¿ya? España tenía posiciones en casi todo el continente americano, desde las Antillas hasta Tierra del Fuego, salvo Brasil, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí estamos viendo, ¿ya? Todo esto que está de rojo era conquistado por los españoles. Una vez que Francisco Pizarro ya tenía en su posesión todo el territorio tahuantinsuyo, entonces empezaron a discutir entre estos que formaron la empresa conquistadora. Me refiero a Almagro, y entonces la corona española dividió en dos: Nueva Toledo y Nueva Castilla, ¿no? Y así empezó a dividir más para poder tener una buena administración y llevar todas las riquezas a donde estaba el rey en España. En el aspecto político vamos a hablar sobre cómo está organizado. El virrey, que era el representante del rey en las colonias, o sea, acá en América. Muchos cargos importantes eran ocupados por criollos, hijos de españoles nacidos en América, quienes adquirieron poder económico y político. Así era la gobernación en el continente americano, o mejor dicho, en América del Sur. El aspecto económico, pues en la colonia se basaba en la agricultura y la minería, mayormente la minería. ¿Por qué? Porque eran explotadas estas riquezas y llevadas a Europa. Decayendo la minería por el contrabando, España no pudo con el monopolio y declaró el libre comercio. ¿Está bien? Entonces, como los españoles tenían pues a su poder estas minerías, y empezaron otras personas a comercializar estos minerales, ¿sí? Y así nace el contrabando. Luego tenemos el aspecto social. Habían dos categorías: la República Española y la de los indios. O sea, se clasificaba por clases sociales aquí en América del Sur, ¿ya? Luego tenemos en el aspecto religioso. La Iglesia Católica, sobre todo a través de la orden de los jesuitas, poseían tierras agrícolas, colegios y grandes centros de producción. Fueron expulsados en el año 1776 por ideas contrarias a la monarquía. Estos señores tomaron poder y posición a través de la religión. ¿Por qué? Porque muchos pensaban que estos señores eran unos dioses, y es por eso que los indígenas empezaron a creer y tomaron posesión. Estos señores empezaron a tener gran poder económico a través de los diezmos que cobraban, ¿ya? Luego, las posesiones europeas en América.
Vamos a hablar cómo era el virreinato en Nueva España. Fue creado en 1535, ocupando los territorios de América Central, las Antillas y partes de Estados Unidos. ¿Ya? Su primer virrey fue Antonio de Mendoza, o sea, desde México, ¿ya? Todo México, Panamá, hasta Estados Unidos y todas las islas, las Antillas, donde llegó Cristóbal Colón, ¿no? Todas esas islas, entonces era el virreinato de Nueva España. Pero el primer virrey que empezó a gobernar ahí fue Antonio de Mendoza. El virreinato del Perú, que fue creado el 20 de noviembre de 1542 en Barcelona por Carlos I, rey de España, por real cédula, las llamadas leyes Nuevas Indias, ideadas por Bartolomé de las Casas. ¿Ya? Se extendió por América del Sur, excepto Brasil, Venezuela y Panamá. Su primer virrey fue Blasco Núñez de Velas. ¿Por qué se dieron este virreinato del Perú y se crean las nuevas leyes? Para poder así apoyar a los indígenas o cuidar a los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos eran la mano de obra. ¿Ya? Entonces a estos señores tenían que protegerlo, y por eso que se formaron las nuevas leyes indias, ¿sí? Por Bartolomé de las Casas. Chicos, fue creado el 20 de noviembre de 1542. Luego tenemos el virreinato del Río de la Plata, ¿ya? Creado por Carlos III en 1776. Comprendían los territorios de la actual Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y su primer virrey fue Pedro de Ceballos, gestándose las corrientes libertadoras por la independencia. ¿Ya? Entonces, al formarse este virreinato del Río de la Plata, pues empezaron una nueva, ya les decía, que al formar estos virreinatos, entonces tenía una buena administración para así llevar los minerales o las riquezas a Europa. ¿Ya? Entonces, el virreinato del Río de la Plata nos dice, no, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y su virrey fue Pedro Ceballos, gestándose la corriente libertadora por la independencia. De acá se formaron la primera corriente libertadora por Don José de San Martín, ¿sí? Él pues sale de Argentina, llega a Chile y enrumba al Perú, ¿ya? Para proclamar la independencia. ¿Y por qué al Perú? Porque aquí en el Perú era vamos a decir que ahí estaba la capital del virreinato, de todos los virreyes, ¿sí? Aquí llegaban todas las embarcaciones a un puerto llamado el Callao, ¿ya? Entonces de aquí salían todas las riquezas a Europa. El virreinato de Nueva Granada, creado en 1717. Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela son los países actuales, a través de la Capitanía de Venezuela y la Audiencia de Santa Fe. Su primer virrey fue Antonio Ignacio de la Pedrosa. ¿Ya? Aquí vemos los virreinatos, ¿ya? Que se desarrollaron en América. Primero estamos hablando del virreinato de Nueva España, y llegó a Estados Unidos, México, parte de Panamá y las islas Las Antillas. ¿Ya? Luego el virreinato del Perú, tercero el virreinato del Río de la Plata y cuarto el virreinato de Nueva Granada. Ahora, las capitanías generales pues eran gobernadas por estos señores, ¿ya? Para poder así administrar estos territorios. Todo esto que está en blanco no era conocido por los españoles. Esto era parte de Portugal y todo esto de acá no era explotado por los españoles todavía. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos la Capitanía General de Chile, ¿ya? Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Guatemala. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya, chicos? Muy bien, seguimos. América Portuguesa. Aquí llegaron los portugueses, pues por eso que Brasil, ¿no? Empezó habla ese idioma, portugués, ¿no es cierto? Entonces
Estos señores llegan acá y empiezan a colonizar. Portugal llegó a América con las expediciones de Álvarez de Cabral. No encontraron piedras preciosas. La madera despertó el interés que se vieron obligados a crear asentamientos. Se organizaron en capitanías, conformaron gobernaciones y su primer gobernador fue Tomé de Sousa, primer gobernador de Brasil. ¿Ya, chicos? Muy bien. América francesa. Francia inicia sus expediciones a mediados del siglo XVI y su primer asentamiento fue la actual Canadá, quienes intercambiaban pieles y pescados por productos industriales europeos. El comercio se vio afectado por la toma de Quebec por británicos. Los franceses lograron asentarse en el Caribe y el nororiental de América del Sur, territorio a la que llamó Guayana Francesa. Hasta hoy día existe un pequeño territorio. ¿Cuál era la crisis colonial del siglo XVIII? La crisis colonial pues fue la minería, ¿no es cierto? Porque fue una de las principales actividades que se desarrollaron acá en esta colonia. ¿Ya? Entonces fue decayendo producto del contrabando, se dijo, ¿no es cierto? Esta base para las otras actividades como el comercio y la agricultura. El virreinato tuvo una crisis económica debido a la caída de la producción de la plata, que ocasionó el aumento del contrabando. ¿Ya? Entonces empezaron a sacar o a extraer los minerales por otro lado, no por los virreyes, sino otras personas ya estaban extrayendo estos minerales. ¿Ya? Vamos a ver cuál fue el factor de la caída de la producción de la plata. El agotamiento de los yacimientos. Entonces ya se empezaron, ¿cómo se puede decir? Ya no había muchas minas, ¿no? Entonces se estaban cerrando estas minas, producto que empezaron a extraer otros minerales, o vamos a decir que venían otras personas y compraban los minerales a mayor precio. La escasez de la azogue, que servía para refinar la plata, ¿no? Porque el mineral no salía pues puro, sino venía contaminado, y entonces esto lo echaban y sacaban la plata pura. Escasez de la mano de obra indígena, por eso se formó las nuevas leyes para poder salvaguardar su salud a los indígenas y así seguir trabajando. Entonces la escasez de la mano de obra indígena por productos de las enfermedades, de las inmigraciones, de las migraciones, ¿no? Pocos inversionistas ya no invertían mucho en la minería, la plata. Baja producción de máquinas modernas para mejorar la explotación. ¿Ya? Muy bien. El contrabando. Es el comercio ilegal de mercancías que no pagaban impuestos, en el que se defraudaba a las autoridades locales. En el siglo XVIII, la caída de producción minera originó este tipo de tráfico ilegal. En la práctica del sistema de flotas y galeones generó corrupción a las autoridades, que recibían una serie de sobornos. Estos contrabandos venían de Inglaterra, que ingresaban por Buenos Aires para abastecer el Alto Perú. Por esta razón, en 1776, Carlos III ordenó la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1777 y decretar el comercio libre. En 1776, la región minera de Potosí fue incorporada al nuevo virreinato. ¿Qué virreinato? El Virreinato del Río de la Plata. Muy bien, Potosí es una minera pues grande que queda en Bolivia. Crisis social y el papel de los criollos. Los grupos sociales fueron entrando en conflicto. A esto se sumó al crecimiento del poder que alcanzaron los criollos en sus negocios. Lograron su ascenso comprando cargos públicos para obtener poder y privilegio, ocupando cabildos, corregimientos y audiencias. ¿Qué pasaba acá? En esos tiempos, ¿ya? Si una persona tenía dinero,
pues compraban los famosos cargos públicos, para así no estar, pues, ¿cómo te puedo decir? En que los españoles lo siguieran gobernando. Entonces, como tengo mi plata, entonces yo me compro mi título, entonces mire señor, yo pertenezco a una clase social alta. Entonces tenía como ese título, ya pues tenía privilegios, ¿no? Y así hicieron muchos criollos, ¿ya? Y es por eso que no había mucha muchas personas para poder así seguir explotando los yacimientos mineros. En la reforma borbónica los criollos fueron desplazados por funcionarios peninsulares. Conservaban los cargos de menor rango donde gozaban de ciertos privilegios. La corrupción. A fines del siglo XVIII, muchos virreyes habían sido acusados de corrupción y enriquecimiento ilícito. Hasta hoy en día existe, muy bien, ¿sí o no? Como el marqués de Castellollios, Manuel de Amat y Joaquín de la Pezuela. Esta práctica se extendió por la venta de oficios y cargos en 1633, por la venta de propiedades de los jesuitas, en las minas y los repartimientos donde los funcionarios especulaban con los impuestos y permitían el contrabando de plata y azogue. Bien, entonces chicos, fue así que la corrupción pues no es de ahora, sino desde mucho antes que llegaron los españoles, ¿no? Donde empezaban a vender títulos, donde empezaban a ofrecer oficios y cargos, ¿no es cierto? Como lo hacen hoy en día. Entonces, así estos señores tenían cargos públicos en donde ellos querían estar, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Sabías que quien representaba al rey de España era el virrey? En la capitanía gobernaba un jefe militar. La primera capitanía fue la de Santo Domingo, fundada en 1526. Luego la Capitanía General de Guatemala en 1540. Luego la Capitanía de Chile en 1541. La Capitanía de Yucatán en 1565. La Capitanía del Puerto de Rico en 1592. La Capitanía de Cuba en 1607 y la Capitanía General de Venezuela en 1777. Así se iban formando las capitanías cuyo gobernador era un jefe militar. Chicos, muy bien, aquí les estoy dejando la actividad, van a ilustrar su tema y van a desarrollar el libro. Aquí les estoy dejando las páginas. Muy bien chicos, cuídense, nos estamos viendo